La tercera acepción de mestizaje es la que más me gusta. Mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. Me atrevería a añadir que la riqueza de esa nueva cultura depende de cuánto contrastan las que la originan. Empecemos esta charla, a María Lu, hablando de tu infancia. Una infancia feliz, ante todo, oyendo caer al aguacero, bañándome en los ríos, bañándome ahí metidita apenas porque nunca aprendí a nadar, con la majestuosidad del atrato, comiendo borojó, caimito, y oyendo las narraciones de esas mujeres maravillosas, mis dos nanas con las que mi mamá, Maya Figueroa, mujer inteligente, me dejaba con ellas cuando ellas iban a trabajar muy temprano al hospital. Mi mamá es enfermera y trabajaba en el Hospital San Francisco de Asís. Me dejaba el cuidado de dos mujeres, dos nanas negras, unas mujeres grandes, de dientes blancos, sonrisa franca, unas nalgas que se movían cuando caminaban como las campanas de la Catedral de Quibdó. Y ella les decía, pues hay que darle comida y el oficio de la casa puede esperar. Lo importante es que la entretengan. Y entonces empezaba la más maravillosa representación teatral de la que yo tenga memoria, porque estas mujeres me cantaban y me contaban todo el día. Una vez se armó un paseo en lancha allá en Quibdó. La lancha en el Chocó se llama de 4 maneras distintas dependiendo del tamaño: canoa, potro, champa o chingo. Esta era una champa y todo el mundo bajó apretujadamente a montarse en esa champa. Y se subió todo el mundo en esa champa y arrancó esa champa en medio del corrinche y la algarabía. Todo el mundo que iba montado en esa champa hacía las cosas que se hacen en Quibdó. Contaba, cantaba, porque en el Chocó se canta y se cuenta. Bueno, te voy a mostrar el documental que es el culpable de que yo esté acá viviendo en el Chocó, que es un documental que se llama Los Sonidos Invisibles. Una cosa es el trabajo como antropólogo y otra es venir a echar raíces a un lugar y hacer una familia y establecer unas relaciones permanentes. ¿En qué cambia y en qué se transforma la vida cuando ya no se viene por unos días, sino que viene uno a establecerse acá? Sí, fue una decisión así a raíz de mi embarazo, que estaba embarazada de Leonidas, pero también yo sentía no solamente que quería hacer una familia con él y que si iba a tener un hijo que creciera al lado de su papá, obviamente, sino que por otro lado yo sí veía un proyecto de vida, siempre vi un proyecto de vida en Quibdó. Yo llegué a vivir acá sin tener una casa porque pues Leonidas hasta vivía con la mamá y las 5 hermanas. Entonces llegamos a vivir allá y pues todo el choque. Ahí conseguí a una chica que me ayudaba con la casa y con Candelaria, porque ya tuve a Candelaria, entonces ella me ayudaba. De pronto un día me soltó una cosa que fue así como una cosa que fue revolucionaria. Estábamos ahí y me dice, es que los niños que no bailan, eso es por culpa de las mamás, porque desde chiquitos no les despegan los huesitos. Pucha, ¿cómo así? Y yo digo que ese comentario dio pie a una investigación que llevo 9 años haciendo, que es Ve lo que bonito, y ese comentario a mí me despertó una cosa que yo dije, ¿cómo así que el cuerpo hay que trabajarlo para que los niños vivan la música, sientan la música y sientan el baile como lo sienten? Entonces para mí esa investigación fue la capacidad de poder entender este territorio. Las estrellas son negras es un libro bello, crudo y verdadero, que sigue siendo tan vigente como cuando fue escrito hace casi 7 décadas por un muchacho negro de 24 años, Arnoldo Palacios. La africanidad hoy, o la colomboafricanidad, que hay que buscar palabras porque no sabemos, de todas maneras ya con mis hermanas y todo, nos damos cuenta que también tenemos de indio, porque la bisabuela, la mamá de mi papá era india.
prácticamente India. Entonces nosotros somos afroindio, hispano, ¿qué? No recuerdo muy bien quién fue la primera persona que me habló de Arnoldo Palacios. Era como una leyenda urbana, un mito que había un escritor colombiano que vivía en París desde el año 1949, que había publicado una novela muy importante que se llamaba Las estrellas son negras, novela que yo nunca había visto. Entonces me entró la curiosidad y un día mirando libros en una librería de libros usados, una mesona ahí de libros de remate, me puse a mirar cuando de repente reconocí un lomo que decía Las estrellas son negras. Y Arnoldo Palacios, y de miércoles es el libro. Entonces lo cogí en mis manos. El libro estaba dedicado por don Arnoldo a alguien en el año 1949. Lo cogí, me lo traje a la casa y me lo devoré en una noche. O sea, porque me parece que es una de las grandes novelas colombianas del siglo XX. Es una historia que pasa en Cértegui, Chocó, de donde es oriundo Arnoldo Palacios, que nació en 1924. Y es una historia de un nivel de miseria, ¿no? Es la miseria contada en carne propia, que es una cosa que no tenemos en Colombia. Yo no conozco otra novela así. Y me impresiona un poco que hoy en día el Chocó que está retratado ahí, ¿sí? Las escenas de miseria infrahumana, literalmente, son las mismas que uno podría encontrar en el Cértegui de hoy. Es muy doloroso. Afortunadamente, eso sí, el que pudo escaparse de todo eso fue Arnoldo, que salió de Cértegui, luego vivió unos años en Bogotá y con una beca del gobierno se pudo ir a estudiar a Francia y allá conoció a una auténtica condesa con quien se casó y tuvo 4 hijos y pudo viajar por todo el mundo. Las estrellas son negras la han traducido a muchas lenguas. Es una novela que es referencia en muchas partes del mundo, pero acá no. Cuando salió Las estrellas son negras, yo tenía como 1 año. Mi abuela Valentina decía que era eso, que este hombre, cómo escribía esas cosas tan horribles, cómo describía esas cosas tan horribles que describía en el libro. Y me acuerdo que desde el púlpito los curas desautorizaron la novela. Yo le contaba eso a Arnoldo porque él la escribió y él se fue. Mi mamá y mi papá leían el libro debajo de una sábana porque había que leerlo a las escondidas, porque era una cosa que decían que no podía ser, que alguien escribiera así. Semejante maravilla de escrito. Todos somos mestizos. Yo soy negro, porque mi abuela era negra y nadie me va a reconocer como afro. Pero cuando me como un sancocho o como chontaduro o como plátano que me gusta y pescado que me encanta tanto, entonces soy un negro comiendo y entonces yo sí me reconozco como negro. Inclusión, mestizaje, inclusión. Yo te hablaría de esa secuencia que necesita esta cultura para ser una sola y tener una identidad pluriétnica, porque es inaudito esquivarla. Está en un ojo, está en un labio, está en una nariz. Es inaudito esquivarla. Belleza. Eso me parece, ¿no? No conozco ninguna mejor combinación que la mezcla, ¿no? Las mezclas en todo, en la comida, ¿no? Una buena comida, una buena música con la mezcla, una buena raza, ¿no? Cuando ves esos colores, esa cosa que alguna vez me decía alguien, es que ¿quién es tu padre? Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, porque yo te miro y no puedo saber de dónde vienes, solo sé que he visto cosas parecidas a ti. Y eso un poco me parece que es el mestizaje. El protagonista de Las estrellas son negras es negro y muy pobre, y desde ahí ve el mundo. Pero la novela pertenece a la literatura universal porque, como los clásicos, habla de la condición humana. ¿Crees que le ha hecho como daño o ha asordinado un poco el reconocimiento de Arnoldo Palacios que haya sido incluido
en ese paquete grande de la Biblioteca Afrocolombiana? Sí y no. Sí, pero no por el lado que tal vez lo estás planteando, sino por el lado en que como son colecciones, la Biblioteca Afrocolombiana, que fue una colección muy importante que sacó el Ministerio de Cultura, pero que desafortunadamente no llegó a la cantidad de público que hubiera sido necesario que llegara. Entonces, casi la única manera de conseguir el libro era comprarse toda la colección. Entonces se relegó a esa caja. Pero fuera de esa colección donde está el libro, la gente que te habla de la novela no solamente es gente no son negros, sino gente de muchas condiciones y muchas características como lectores. O sea, es un libro de todo. O sea, es un libro que trasciende el gueto. La novela de Arnoldo no tiene validez por ser una novela de un autor negro. Creo que en cierto sentido sí, porque es una inmersión en un mundo desconocido. ¿Cuántos narradores negros tenemos? Para mí, uno, que es él, ¿sí? Pero el ponerle ese mote hace que genere quizá desconfianza o distancia, o no, que se asocie más como con el emprendimiento del Ministerio de Cultura por destacar a estos autores de la periferia y no simplemente con que es una gran novela, a secas. Con ese tema del mestizaje es curioso que, no sé, que genera a veces más curiosidad afuera que adentro. Aquí la idea de la periferia sigue siendo la idea de la periferia y la sola idea de imaginarse una novela que ocurre en Buenaventura, yo creo que a muchos podría darnos más pereza que curiosidad, cosa que me parece muy rara, ¿sí? Porque es un mundo que no hemos explorado para nada. Porque de alguna manera los colombianos queremos ser más europeos que mestizos. Y eso es una cosa muy rara, porque justamente el europeo lo que quisiera es ser mestizo y aprender a bailar salsa y entender cómo se prepara el mote de queso o cómo se prepara, yo no sé, la piangua, en fin. Entonces es todavía un mundo por descubrir, que es un mundo que los colombianos no conocemos, pero que no nos ha llegado de pronto todavía la hora de quitarnos la venda y mirar para allá. Él escogió uno de las nanas. Ay, Arnoldo, alguien que quiero tanto, me resisto a nombrarlo como en el pasado. Tan grande, ¿no? Porque Arnoldo es el grande entre los grandes. En Quibdó todo era de a uno. Había un teatro, se llamaba el Teatro Quibdó. El Teatro Quibdó quedaba al frente de mi casa, en la carrera primera. Yo del balcón de mi casa veía por un huequito las películas que se presentaban al frente. Ese teatro, que tenía 2 pisos, tenía una norma. Al primer piso solamente podían ir los blancos, los negros entraban abajo. A mí eso me pareció extraño y fuera de extraño, como feo, ¿no? Sobre todo porque yo aprendí a amar a los negros a partir de estas 2 mujeres que estaban conmigo todo el día contándome historias. Esa dulzura, esa ternura, esa cadencia, esa transmisión de la ternura, porque es que los negros te tocan, te cuentan y te tocan, ¿no? Entonces es la transmisión del ritmo piel con piel. No siempre es fácil asimilar las tradiciones, ritos y prácticas de una cultura diferente. En algunos casos hay que ceder, pero en otros es imperioso resistir, dar la batalla. Ana María Arango lo ha vivido. Pues yo creo que uno cuando hace una familia así multicultural, uno no alcanza a dimensionar en lo que se está metiendo. En mi cultura, ese bebé que nace es mío. O sea, soy yo la mamá y soy yo la que toma las determinaciones de lo que se debe hacer con ese bebé. Acá no. O sea, en el Chocó el niño hace parte de una familia extensa. Casi que es la matrona la que decide, la matrona, la abuela, la que decide qué se hace con ese niño, cuáles son las prácticas, los rituales alrededor de él, de su cuerpo. Entonces, ese es uno de los primeros choques. Entonces, ahí hay unas primeras, ahí hay unas primeras tensiones y por eso digo que para mí
hacer la investigación sobre eso fue súper bonito porque fue entender que no es que mi suegra esté loca, no es que mis cuñadas estén locas, es que culturalmente es así. Hay unas luchas y como unas invitaciones a tomar conciencia de ciertas cosas que las he hecho desde diferentes plataformas. Una de las plataformas es la Corporaloteca, que es un grupo de investigaciones y un centro de documentación en la universidad, en donde hemos encontrado en el cuerpo y en el performance una forma de denunciar cosas que son, pues que hay que denunciarlas y que tenemos que sentarnos a pensarlas. Uno de los temas era el pelo afro, porque lo viví, o sea, lo viví con mi hija. Cuando yo la llevaba al colegio, yo nunca le hice muchas trencitas ni la peinaba mucho, sino que Candelaria siempre anda con su afro y me la devolvían peinada. Entonces yo la llamé y le dije, señor, pero pues, ¿por qué yo estoy mandando a Candelaria con un peinado y usted me la devuelve con otro? Y me dice, no, es que nosotros antes de salir de la escuela hacemos el ejercicio de que los niños se vayan limpiecitos para sus casas. Entonces yo dije, pues que mi hija no está sucia. O sea, ella está limpia, ella está bien, ese es su pelo. Y yo llevo 6 años metiéndole en la cabeza a mi hija que ella es perfecta, que su pelo es perfecto, que ella es perfecta como nació, que sus facciones son perfectas, que no hay que cambiar nada y que su pelo es perfecto, para que ahora en el colegio le vayan a decir que algo pasa con su pelo y que se tiene que peinar. Porque para mí eso es como trabajar en que ella se ame como es y se acepte como es. Mestizaje. Para mí está en todo lo que vivimos y es la explicación profunda de lo que somos. Leo mucho sobre problemas raciales, pero son en Estados Unidos y allá es como que son blancos y negros y a mí me interesan mucho esas peleas raciales, quizás por lo que viví mucho tiempo en el Pacífico, en una comunidad negra, y allá a mí me decían blanca y una vez en Estados Unidos a mí me dijeron que yo era negra y yo digo, yo no soy ninguna de las dos porque yo soy mestiza, entonces para mí el mestizaje es lo que nosotros somos. Una manera de disfrazar la democracia racista. Uy, bueno, explícanos eso porque... ¿Por qué? Porque se dice, todos nos volvimos mestizos, todos somos iguales, bla, bla, bla. Y mientras tanto, la discriminación de la gente negra y de la gente indígena continúa. Porque ellos realmente no accedieron a esa noción de mestizaje liberador, sino es una manera de decir, todos somos iguales, aquí todo está perfecto. Pero mientras tanto, están atornillando a la gente. La luz que irradia Las estrellas son negras sigue brillando, pero la novela aún no ocupa el pedestal que merece en la literatura colombiana. Es triste que quizás sea por el tema que aborda y la piel de su autor. Arnoldo Palacios era un lector de Joyce, era un lector de novela francesa, un lector de una cantidad de cosas que en ese momento estaban en boga y muchas de esas técnicas, llamémoslas así, cinematográficas, las lleva a la novela. Entonces uno se encuentra con una novela de mediados del siglo pasado, de un tema afro, un tema negro, una novela dura, una novela que podía escribirse en el círculo de novelas sociales, pero que no se queda en el drama, sino también es una novela dramática, muy bien contada, muy bien armada y muy bien pensada. Y yo creo que por lo menos los vallecaucanos deberíamos desempolvarla y leerla, ¿no? Porque es una ventana a un mundo que nos resulta muy ajeno y a la vez muy cercano, porque uno probablemente cuando ve un negro pasar vendiendo chontaduros con la camiseta rota y descalzo, fácilmente puede pensar en Irra, el protagonista de Las estrellas son negras, ¿sí? Entonces también a veces uno se pregunta si es falta de curiosidad o qué ha hecho que no haya una mayor aproximación a un mundo que lo tenemos a la vuelta de la esquina de todas maneras. El destino del hombre y sobre todo con los problemas de discriminación, de xenofobia, todo eso hoy en el mundo, que ya no lo pueden ocultar, pero que no se podrá detener que el hombre siga formándose y viajando y constituyéndolo solo. Tendrá que aparecer un hombre que no es solo ni el africano, ni es solo
el español, ni el francés, ni el alemán, ni el japonés, sino un hombre formado por todo eso, y ese es el hombre universal. ¿Cuánto le falta a este país para tener un presidente negro? Tanto con el tema de los afro como de las mujeres, todavía estamos en un país muy retrógrado. Uno oye hablar a los líderes, a los hombres, y ellos son felices hablando de carreteras y de cemento. Pero tú oyes hablar a las lideresas, mujeres, y te están hablando de desarrollo alternativo. Te están hablando de que esto no es un tema de carreteras, esto es un tema de validar los saberes y las prácticas ancestrales. Entonces, para mí los verdaderos liderazgos y los más interesantes los tienen las mujeres, pero para que un colombiano común del interior vote por una mujer y además negra, pues no sé. A mí me tocó una época muy complicada, en los años 50, había unas cosas bastante complicadas de segregación que siendo mi niña me parecían muy raras y que después cuando crecí fui entendiendo cómo era el paseo. Hace poco estuve en Quito y yo quise entrar al colegio, fui con mi hijo. Entonces me dijo, ¿dónde estudias? Le dije, yo estudié aquí y quiero ver el colegio ya como adulta, cómo era la cosa con el colegio. Y le dije, quiero mostrarles dónde ponían a las niñas negras. Antes yo estudié con muchas niñas negras en mi curso, maravillosas amigas hasta ahora. Pero antes, las generaciones anteriores, a las niñas las ponían en una parte como en un sótano. Y esas fueron las monjas que llegaban allá, porque ¿quién más? ¿Quién más? Por cada Arnoldo Palacios que logra sortear las barreras de la pobreza y el color de piel, hay miles de irras que desfallecen en la inopia y la discriminación. Vivimos en un país racista, donde palabras como negro e indio aún se usan como insulto. Y pese a que reclamar algún tipo de superioridad merced a la palidez de la piel es una bellaquería, desde la colonia arrastramos prejuicios y taras que determinan el destino de muchas personas. Pero desde ese entonces también tenemos la inmensa riqueza cultural que vino de África y España para encontrarse con el ingrediente americano y formar lo que somos. El mestizaje es, además del principal productor de belleza en los seres humanos, el mayor antídoto contra fascismos y segregaciones.